Yo ayer le comentaba, y de hecho hablábamos con uno de los autores de un proyecto de ley que presentaron en la Cámara de Diputados, que lógicamente habrá que esperar el inicio de las sesiones ordinarias del año que viene para tratarlo, de autoría de dos diputados provinciales, Lucas Godoy del Partido Justicialista y Ramón Villa del Partido de la Victoria. Ellos proponen que modificar lo que es la ley electoral en lo que hace a las PASO acá en la provincia para que en las elecciones primarias solo se elija gobernador y no el vice, como actualmente indica la ley vigente. Actualmente hay que elegir la fórmula gobernador y vice y ellos lo que proponen es que se elija solo gobernador. Yo le decía ayer a Ramón Villa, con quien hablamos, si es que esto había sido consensuado, si había hablado con sus pares, y me decía que bueno, que solamente con algunos diputados del justicialismo y del Partido de la Victoria. Digo, bueno, pero la Cámara tiene otros representantes, hay otros legisladores. Y queremos conocer cuál es la idea, si lo conocen primero al proyecto, porque capaz que no lo conocen, y cuál es la lectura que hacen. Así que ahora lo tenemos como invitado telefónico a quien es diputado provincial por la provincia de Salta. Él representa al Partido Obrero, estamos hablando del profesor Claudio del Pla. Con él vamos a hablar ahora, así que le doy la bienvenida y le agradezco a Claudio la deferencia que siempre tiene para atendernos. Hola Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Bien, bueno, Bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Claudio, escuchaste Sí. lo que decía. Vi los comentarios, no tengo el texto, pero vi los comentarios en los medios, una ley muy precisa, se refiere a un exclusivo punto, hasta donde entiendo. Y mira, simbólicamente más o menos tiene el siguiente sentido. El Partido de la Victoria y el oficialismo quieren dejar el registro civil abierto para ver si pueden casarse ante las elecciones. O sea, que no tiene que ver con el interés general, porque me preguntarían a mí si el casamiento es entre ellos. ¿Me parece? Bueno, pero ya estuvieron casados en algún tiempo, Claudio. No, por eso ha sido una breve interregno, y están dejando abiertas todas las puertas para ver si pueden conjugar finalmente una fórmula. Acá había haber una conferencia de prensa de 3 semanas, de la cual iban a participar todos. La anunció el propio Godoy. Iban a estar todos los candidatos de Igutuey, más Leave. Y unas 48 horas antes naufragó. No se realizó. Así es. Quiere decir que este es otro intento de poder conjugar. Es decir, de que el PJ oficialista, más el Partido de la Victoria, que viene de allí, terminen siendo un único bloque político en las elecciones del año próximo. Yo creo que esa ley tiene que ver con esto, y habla muy claramente de que las alternativas políticas reales, no de palabras, reales, se están discutiendo en una especie de refrito de las alternativas, de las variantes oficialistas, de los que han gobernado esta provincia en los últimos años, te diría que más que eso, en los últimos 23 años. Un refrito donde uno ve los nombres y dice, bueno, aquí está este que fue el ministro de Romero, el otro que fue el ministro de Tubey, aquel que fue el vicegobernador de acá, el otro que fue el intendente en consonancia con. Son la gente que ha gobernado la provincia en los últimos 23 años. Hay una comunidad de intereses, hay un pacto de impunidad que se ha sellado para que la justicia no los investigue, ni a los de Romero, ni a los de Tubey, ni a Olmedo. Y hay una comunidad de intereses económicos que se han defendido y se han privilegiado en estos años, en los que la provincia no ha podido levantar cabeza en relación a lo que se refiere a la provincia de la mayoría, a la provincia de los trabajadores, de los pequeños productores, etcétera, que han tenido un régimen que ha siempre representado intereses muy de minoría. Si no, mira, estamos cerrando un año, yo ahora estoy escribiendo un mensaje final del Partido Obrero para este año, una declaración política. Y bueno, uno se pone a hacer un balance. Este año se perdieron más de 500 puestos de trabajo directos en el ingenio San Isidro. Y los que ahora se han reabierto son absolutamente precarios, con obreros que ganan la mitad de lo que ganaban. El año anterior se cerró la línea de producción
de la cooperativa de productores tabacaleros, con 200 puestos de trabajo menos. Este año se echaron 180 trabajadores del ingenio tabacal y se modificó a la baja su régimen laboral. Estoy hablando de los empleos de calidad, es decir, de empleos de la industria, de compañías de trabajo, una destrucción masiva. ¿Qué papel jugó el poder político en todos estos casos? Cómplice de las empresas. Han dicho que el derecho de las empresas es hacer más o menos lo que se les dé la gana. ¿Qué papel jugó el Partido Obrero? Hemos estado planteando, haciendo formulaciones de alternativas para salvar los puestos de trabajo y defender los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, con nuestro proyecto de ley de expropiación del ingenio San Isidro, que era perfectamente viable y que el Estado tendría que haber venido allí para salvar esta fuente de trabajo, esta industria histórica en la provincia de Salta. Son dos políticas. Estas mezclas que vos estás mostrando, incluso esta modificación de una ley a medida de un eventual matrimonio del Partido de la Victoria y del PJ, revelan que todos los que han gobernado no quieren que las cosas cambien. Quieren ver cómo acomodan un nuevo reparto de poder entre los mismos intereses sociales. El desafío es ver si cambiamos. En eso está el Partido Obrero. Ahora, Claudio, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de este escenario electoral para el año que viene, tanto a nivel nacional como provincial, teniendo en cuenta que es la gran elección, les digo yo, desde el presidente hasta el concejal de la última localidad más chiquita de la República, hay que elegirlo? ¿Cómo es la lectura que se hace desde el Partido Obrero en esta gran elección? La primera, es que es grande porque se vota todo, claro. Pero será grande porque nos vaya a traer las soluciones. Porque, a ver, cuando uno vota, ¿qué espera? Que las cosas cambien. Alterar el rumbo, salir de los problemas. Esa es la expectativa de votar. Pero tenemos un problema. Nosotros lo primero que le vamos a decir a todos, ya le estamos diciendo, que no alcanza para enfrentar una crisis del alcance, de la profundidad que tenemos, simplemente con cambiar la administración del Estado. Es decir, sale fulano y entra mengano. Administrar el Estado. Solo eso alcanza para abordar una crisis donde el país va a la situación de paro nuevamente. Mira, el sábado hubo un artículo de un editorialista oficialista que se llama Berenstein. Sergio Berenstein, sí. Bueno, insospechado el hombre de comulgar con el Partido Obrero. Está en la vereda del frente. El panorama que él presentaba era catastrófico. Y el eje de su artículo era decir que los llamados mercados, es decir, los acreedores de la Argentina, los que son cada vez más dueños de este país porque están en la fila para quedarse cada vez con una parte más importante del presupuesto público en pago de intereses de la deuda, o para quedarse con parte del patrimonio nacional, esos dicen que no dan dos mangos por el proceso electoral. Si cualquier gobierno que emerja va a ser un gobierno de crisis, y tiene cada vez más dudas de si, por ejemplo, el gobierno que asuma le va a pagar la deuda externa porque ya vuelve a pagar. Acá hay plata para parcialmente acomodar los vencimientos de deuda hasta octubre, noviembre del año próximo cuando se vote. Pero el 2020 los vencimientos son enormes y no tiene financiamiento. Entonces se maneja con pronóstico de fijación de pago. Entonces lo que hay que discutir, yo te digo todo esto, lo que hay que discutir es qué medidas, qué transformaciones hay que hacer para no seguir siendo rehenes de estos acreedores, para poder salir de temas estructurales, históricos. Suponete lo siguiente, ¿cómo salimos del problema de pagar los combustibles más caros del mundo? ¿Cómo salimos? Y de las tarifas de servicio más caras en muchísimos lugares. Se sale con una política de nacionalización de los recursos, pagando el precio argentino pagando el costo argentino por la producción del gas, del petróleo, que es 3 veces menor de lo que pagamos en estaciones de servicio. Se sale en el mismo sentido pagando mucho menos por energía eléctrica porque depende del gas. Y se sale tomando medidas de este tipo, profundas de esta naturaleza. No podemos, no es compatible resolver el problema de los servicios públicos y de los combustibles. Y si vos tenés un acuerdo con Chevron, como lo tenía Cristina antes, lo tiene más que ahora, en esto no se diferencia, para pagarle los precios internacionales o más que los precios internacionales por el petróleo, aunque acá en la Argentina cueste 3 veces menos producirlo. Acá hace falta un gobierno que pueda procesar una transformación social de escala para dar salida
a los problemas que están planteados. Hace falta un gobierno que revise la deuda, que es puro fraude. Cualquier plan económico que se base en someterse al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores y a la usura está condenado al fracaso. Si no, mirá cuánto le duran los acuerdos con el Fondo Monetario a Macri. Este año ya firmó 2. Y la guita que entra del Fondo Monetario se la lleva toda afuera. ¿Podemos seguir con ese tipo de políticas? ¿O hace falta transformaciones profundas? El planteo que pone a debate el Partido Obrero es que en Argentina no estamos simplemente sustituir un presidente por otro, entregarle a otro la administración del Estado con los mismos poderes, sino tener un poder que tenga, valga la redundancia, poderes especiales, poderes constituyentes. El Partido Obrero plantea una asamblea constituyente que pueda asumir el poder, no simplemente que haga nuevas leyes, para hacer las transformaciones sociales que hay que hacer, revisar y dejar de pagar la deuda externa que es fraudulenta, nacionalizar los servicios públicos, garantizar los derechos básicos de la población, abordar las grandes cuestiones democráticas que el Estado no ha resuelto. Es decir, lo primero que nosotros ponemos a debate es la profundidad del alcance de la crisis y de que necesitamos un poder que tenga capacidad de hacer una transformación social y no simplemente cambiar al administrador del Estado. Este es el debate que proponemos nosotros. En Salta le van a poner un plato recalentado de los que han dirigido el Estado los últimos 23 años. ¿Vamos a salir con eso si yo he dado prueba de que lado están? O ni Javier David, que era el ministro de Romero y después ministro de Economía de Macri en la ciudad de Buenos Aires, a decir que ahora es un dirigente popular. ¿Con qué cara va a venir a vendernos esta historia? No, tenemos una experiencia recorrida. Entonces, bueno, vamos a plantear estos debates que son los debates de fondo. Ahora, decime, Claudio, si es que hay racionalidad en este comportamiento, en principio, que aparentemente la sociedad tendría hasta ahora, de decir que otra vez la elección se va a polarizar entre Macri y Cristina, sabiendo lo que pasó durante los 12 años del kirchnerismo, estos 3 años del gobierno de Macri, y es como que al menos algunos indicadores hablan de esta polarización como si no existiera ninguna otra alternativa. El peronismo no cae, se anda debatiendo. Bueno, el 19 dice que presentarían una alternativa distinta, pero es como que ustedes, por ejemplo, los partidos de izquierda u otras propuestas, no llegaran al conjunto de la sociedad. ¿Por qué crees que ocurre esto? Si es que es verdad que esto es así, Claudio. No, aquí hay evidentemente una tentativa de volver a polarizar y que las cosas no cambien. Y someter a la población a un chantaje. Del lado del macrismo, el chantaje que ya ocurrió, a decirle, mire, si no me votan a mí, vuelve Cristina. Mirá, él vuelve la chorra, vuelve la corrupción, etcétera, etcétera. Cristina le dirá, como están diciendo, bueno, acá hay que evitar que siga a la derecha y entonces tiene que cerrar filas conmigo, aunque sea con la nariz tapada. Pero eso no es por venir de toda Argentina. Tenemos que salir de esa extorsión. Entre otras cosas porque, bueno, vos habrás visto, Kicillof estuvo los últimos días en los medios planteando de que si llegan al poder nuevamente ellos van a gobernar con el FMI. No tiene ninguna voluntad de plantear ninguna transformación que esté a la altura de las necesidades. Han llamado al pueblo a no movilizarse contra el G20, ¿no es cierto?, en nombre de apaciguar su relación y demostrar que pueden ser un gobierno confiable que vuelven al poder para los intereses como los de Trump y compañía. Bueno, están atacando la causa de la mujer, los derechos de la mujer, este discurso de Cristina, de llamar a abandonar el pañuelo verde y la causa del derecho al aborto, en nombre de que hay que recuperar el poder. Entonces quieren volver de la mano de la iglesia. No hay nada progresista ni nada que pueda evitar digamos, una política reaccionaria de la mano del kirchnerismo. Vamos a polemizar muy fuerte con el kirchnerismo porque una alternativa transformadora solo va a venir del lado de la izquierda. Esto es así. El kirchnerismo se fue como resultado de su fracaso. El kirchnerismo es el que pavimentó la llegada del macrismo y de la derecha. Claro, no puede ser nunca el instrumento para enfrentarlo. Sí, sí. Ahora, ¿por qué cuesta de alguna manera tanto romper esto, ¿no? Esto que hablamos, o Macri o Cristina?
Cristina, es como que la gente no mira otra cosa. ¿A qué se debe fundamentalmente? ¿A un enorme aparato de propaganda tanto de un lado como del otro? No, yo creo que no es tan sólido ese dominio, que hay una experiencia muy intensa, que la devaluación, por ejemplo, del macrismo es muy fuerte, y que están, lógicamente, tratando de someter el esquema que siempre tienen una elección de sometimiento a las grandes alternativas, por supuesto los recursos que vos decís juegan todo un papel, ¿no es cierto?, económicos, de medios y demás, pero hay una experiencia muy intensa. Cada día se va a poner más de manifiesto de que no tienen nada para ofrecer, no tienen nada para ofrecer. Por eso te comentaba el artículo de Berenstein, porque él, que habla del lado del oficial, y dice, no pasa nada. Incluso si ganara Macri no tendría la menor condición de enderezar la economía, no la tuvo ahora y tiene un gobierno más débil que ahora. Entonces, el planteo nuestro de que es necesario una reorganización social de conjunto, el planteo nuestro de que hay que dar batalla ahora y no esperar al 2019 para defender cada derecho, cada puesto de trabajo, es un planteo que se va abriendo paso, porque el pueblo argentino ha sufrido muchas derrotas y ha perdido muchos derechos, sin embargo no está derrotado, a pesar de los dirigentes cómplices. Tenemos un movimiento juvenil pujante, un gran movimiento de la mujer. Mira, ese hecho de ayer de las actrices es un hecho muy significativo, porque las actrices no solo han puesto sobre la mesa muy fuertemente el reclamo de ellas como mujeres contra el abuso, ¿no es cierto?, sino que lo han hecho desde una posición colectiva, no de individuos. Incluso el grupo se llama La Colectiva, y han puesto de manifiesto que la reivindicación contra el abuso tiene que ver también con sus reivindicaciones laborales, con el artista o las artistas que sufren las relaciones de poder en los castings, en todos los escenarios donde no tienen ningún grado de estabilidad laboral. Y ahí viene el abuso y ahí viene el atropello, no solamente, digamos, por el lado del atropello a la sexualidad, sino que también están atados y asociados al atropello de la explotación económica de las actrices como trabajadoras. Lo han puesto muy bien de manifiesto, y eso de que no se callan más, ¿no es cierto?, y cómo se están poniendo de fuerte para pelear colectivamente por lo suyo. Bueno, es un mensaje. Mirá, lo que hacen las actrices tenemos que hacer todos los trabajadores por lo nuestro. Mirá, tendría que ser la consigna de todos los trabajadores. Mirá cómo nos ponemos para defender el salario, para defender los puestos de laburo, para enfrentar las políticas negreras. Yo he discutido el presupuesto de Today, que está vaciando de trabajadores en blanco una serie de áreas del Estado y sustituyéndolo por trabajadores en negro. Es el caso de Vialidad. Tiene 600 trabajadores en blanco y 500 en negro. Que ganan menos del salario mínimo legal, no tienen ART. Bueno, nosotros, vos sabés, creemos que lo que tiene que cambiar, sobre todo, no es simplemente una tendencia electoral, sino que la fuerza de la clase trabajadora se haga ver y se estructure de manera independiente para poder oponerse a las fuerzas que impulsan una adaptación, una pérdida de derechos, una confiscación de los derechos sociales. En la medida que esas fuerzas de la clase trabajadora sean más poderosas, vamos a tener otra chance de enfrentar estos ajustes, y también va a prosperar de una manera más sólida una alternativa política. Esa es tu pregunta, ¿cierto? Nuestra alternativa no es simplemente un discurso electoral, es un desarrollo de una fuerza social con otra dirección. Es la que puede, creemos nosotros, producir los cambios que hacen falta, ¿no? La última, Claudio, tiene que ver con lo que vaya a pasar acá en Salta. En Salta también se va a polarizar la elección porque, en principio, en algunas mediciones que se conocen, aparece en primer lugar la figura de Gustavo Sáenz y después la de Sergio Leavi, y el peronismo es como que hasta ahora no tiene candidato. Tampoco aparecen otras. También habrá polarización acá, o al menos intentará. Ya, está muy poco claro. Lo único que está claro es que dentro del amplio espectro de las agrupaciones que vienen del justicialismo, las que están con Sáenz o las que están con Urtubey, está abierto el libro de paz.
es decir, que son todas de ADN compatible, Ajá. incluido el ADN. Ujú. ¿Por qué? Si no, fíjate, por ejemplo, cómo Posada se pasa con Sáenz, Sí, siendo que es probablemente este Frente Plural el partido más ultraderecista creado desde el Estado, sí, sí. más el hiper ultraderecista. Bueno, y Sáenz va a salir a disputar la interna del PJ. Ya se olvidó, va a tratar de que la gente se olvide de que es un hombre de Cambiemos, de que es el gobernador de Macri en la ciudad, y va a tratar de despegar sus responsabilidades políticas en relación con eso, y van a entrar en un proceso de reagrupamientos y divisiones como parte de una enorme gran interna del viejo régimen, lo que nosotros llamamos el viejo régimen, Sí. que gobernó los últimos 23 años. Una polarización y adentro no va a ser una polarización, va a ser una interna. Claro, claro. Para que haya una polarización tiene que haber dos polos, Tiene o que sea, haber, dos cosas exacto, distintas. exacto, sí. ¿Sí? Ahora, Y nosotros nos esforzamos por crear un polo de la clase trabajadora. no, claro, eso sería realmente como vos lo indicás. Ahora, ¿vos crees, Claudio, que en definitivo Urtubey lo va a terminar apoyando a Sáenz para la gobernación? No lo sé, pero vos te das cuenta que todo indica que pueden terminar en un mismo campo político nacional. Claro, por eso. Por lo tanto, son todos compatibles con todo. Cualquier presentación de una oposición entre ellos va a ser una truchada, va a ser falsa, no va a representar intereses alternativos. ¿Te das cuenta? Entonces, desde ya le explicamos a la población que hay que desenvolver, ¿no es cierto?, una alternativa efectivamente independiente de los partidos del régimen. Lo demás va a ser una interna. Y Leavi es partidario de esto, por eso están armando esta ley, para ver si pueden combinar una fórmula común eventualmente. Va a ser exacto, va a ser interesante ver cómo, si bien falta todavía, recién el año que viene por allí, a partir de marzo puede ser que empiece algo, pero creo que es importante ir vislumbrando un poco qué es lo que va a pasar, y bueno, y por eso el interés de charlar con vos sobre este tema, particularmente con el proyecto que han presentado. Me quedo con lo que dijiste, ¿no? Para la polarización tiene que haber un polo norte y un polo sur. Acá hay un polo norte nada más, ¿no es cierto? Claro, tiene de polarización elegir entre los mismos de siempre. Claro, si le hace el ADN, todos tienen el mismo origen. Y por eso son compatibles y pueden mudarse de un lado al otro, del otro lado al uno. Y yo creo que se van a estar mudando los próximos 6 meses en una cantidad de combinaciones que son infinitas. Infinitas. Realmente así. Claudio, gracias por haber charlado con nosotros hoy, lo seguiremos haciendo, por supuesto. Te mando un abrazo muy amable. Con todo gusto, hasta luego. Chao, Claudio.